siervos de Dios, siervos de Él. Am, para ser un siervo de Dios, usted y yo debemos ser moldeables, moldeables, debemos de aceptar cambios que Dios quiera hacer en nuestra vida o no quiera hacer, sino cambios que nosotros necesitamos. Y a veces esos cambios nos quebrantan, nos duelen, pero es para nuestro bien. Pero para ser un siervo de Dios debemos ser moldeables y permanecer en las manos del alfarero, en sus manos. Él ponía el ejemplo ahí en Jeremías 18:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, el alfarero. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, dice, en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí, dice Jeremías, palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer lo mismo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y así debemos de ser nosotros, moldeables, que Dios pueda moldear nuestra vida para aprender a ser siervos. Debemos de nosotros a ser moldeables y permanecer en las manos del Señor. Aprendamos también a observar, debemos de observar las escrituras para ver lo que Dios dice y cómo obra. No podemos nosotros solamente agarrarnos de cualquier cosa. Yo sentí, yo soñé, yo creo que a lo mejor es así. No, ¿qué dice la Biblia? Cómo Dios obra. Y vamos a tomar decisiones y evaluaremos nuestras experiencias fundamentándonos en principios bíblicos, en principios de la Biblia. La Biblia es un manual para nosotros. La Biblia es nuestra guía de fe y práctica. ¿Queremos ver cómo andamos? Bueno, vaya a la Biblia, no vaya a ver a su vecino, no vaya a ver a su vecina, no se compare con aquel hermano o con aquella persona. Es que yo soy más bueno porque mire, aquella persona es así. No, no te compares, no nos comparemos con otras personas. Si queremos ver si andamos bien, bueno, vaya usted a la Biblia y va a descubrir que no, que necesitamos ir a alguien que pueda ayudarnos. Ese alguien es Jesús. Jesús siempre va a querer ayudarnos. A veces hacemos una pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Es una pregunta incorrecta. La pregunta correcta debe ser: ¿cuál es la voluntad de Dios ahí? Porque a veces pensamos que todo gira alrededor mío, todo es lo que yo pienso, todo el mundo debe de ver lo que yo hago. No, no, no. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde Dios está obrando? Dios siempre va a estar obrando a nuestro alrededor. Entonces, Dios obra a través de sus siervos. Dios quiere usarlo a usted, usarla a usted. Entonces, vimos ayer o el estudio pasado acerca de las primeras tres realidades. Dios está obrando. Número dos, Dios quiere establecer una relación continua de amor con usted, personal, que sea real. Verdaderamente, Dios quiere que usted y yo lo amemos verdaderamente. El miércoles del servicio de oración hablábamos acerca de eso. Amémonos de corazón. Y así, con ese amor, debemos de amar a Jesús. Ahora, a muchos no conocen a Jesús, es lo que veíamos también el miércoles,
no conocen a Jesús, por eso no le aman a Él. Entonces veamos, Dios nos invita, Dios quiere que tengamos esa relación personal con Él y que lo amemos a Él de amor. Y Dios nos invita a unirnos a su obra. Hoy más que nunca, la gente, la humanidad necesita de que usted y yo, en lugar de que les ofrezcamos otras cosas que no convienen, ofrézcanle algo verdadero, que es Jesús. Dios obra a través de sus siervos. La segunda parte es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Ayer algo muy importante. Dios no, usted y yo, no podemos quedarnos donde estamos y seguir a Dios. No podemos. Necesitamos que hacer un cambio. Por eso es que la palabra de Dios dice, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. ¿Por qué? Porque muchos no quieren sacrificar nada, muchos no quieren dejar su vida, su buena vida, entre comillas, sus amistades, amistades que la verdad no están llevando a ningún lado. Viven frustrados, vives angustiado, angustiada, vives con temores. Dios no quiere eso. Por eso Él no podemos quedarnos donde estamos y seguir a Dios. Dios quiere que cambiemos, que hagamos el cambio en nosotros. Y Él quiere cambiar eso en nosotros. Hola Juanita Galván, gracias. Entonces, no podemos quedarnos donde estamos y seguir a Dios. Dios va a revelar lo que va a hacer, y esa revelación viene a ser una invitación para que se le una usted a Dios. Ayer las primeras tres realidades de la obra de Dios con Moisés, hablábamos de Moisés, miramos, hoy vamos a ver las cuatro otras realidades que también Dios nos hace a nosotros. Ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 8, Moisés ve aquella zarza, ve cómo se le aparece Dios, dice ahí el versículo 2 al 8, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. ¿Quién iba a hacer el trabajo? Dios. Dios iba a hacer el trabajo, dice, y he descendido para librarlos. Él, Dios los iba a librar. Números capítulo 12, versículos 6 al 8 dice, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Cara a cara hablaré con él. Moisés expresó su crisis de creencia cuando le dijo a Dios la siguiente frase. Y esa misma crisis la sufrimos nosotros, la sufre usted y yo, cuando queremos cambiar, cuando Dios te invita a unirte. Esa crisis la sufrimos todos, ¿sí? Porque esa es la cuarta realidad, es Dios habla,
para revelarse a sí mismo sus propósitos y sus caminos. Dios va a revelarse. Y la número quinta es, la número 5, la invitación de Dios a Moisés para que se le uniera en su trabajo condujo a Moisés a una crisis de fe que requirió confianza y acción. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, siempre va a haber una crisis de fe. Versículos 3, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Ahí va la primera crisis o el primer pretexto que usa. ¿Qué pretextos usamos nosotros para no acercarnos a Dios? Para no unirnos a su trabajo, para no dejarnos usar por Dios, porque Dios puede usar muy grandemente tu vida. Dice, ¿quién soy yo? Dijo Moisés, para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿Quién iba a sacar el pueblo? ¿Quién lo iba a liberar? Lo veamos. Dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Era Dios el que lo iba a librar. Pero Dios lo invita a Moisés, ¿sabes qué? Vamos, te invito. Pero ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Cómo te llamas? ¿Qué les voy a decir yo a mi pueblo? ¿Quién me está mandando? He aquí que ellos no me creerán, no me van a escuchar, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Pretexto tras pretexto. Todo por no querer unirse o servir a Dios. La crisis de Moisés, esa crisis exigía fe y acción. O sea, Dios le está diciendo, vámonos, vamos a ir a liberar el pueblo de Israel. Oye, Señor, pero híjole, pero ¿quién soy yo? ¿Saben qué era Moisés? Moisés era pastor de ovejas. Ahora Moisés, porque después da un pretexto, da uno de que es que yo soy tardo para hablar, no soy fácil para hablar. Eso no era cierto. Moisés había sido estudiado. Moisés había sido había sido preparado en las mejores universidades de Egipto. Y dice en Hebreos que él era poderoso en palabra. O sea, Moisés tenía cualidades, pero él tenía muchos pretextos para no servir a Dios. Era una crisis que él tenía. Y esa crisis exigía fe y acción. Hebreos 11, 24 al 29. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés como quiera él quiso hacer la obra a su fuerza, a su manera. Salud para él, para la hermana Lila. Él quiso hacerlo a su manera y no le funcionó. Pero fue hasta que él se dejó usar por Dios, cuando él decidió tomar acción en aquella crisis, decidió actuar por fe. Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados.
Éxodo 4, 19 al 20. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Moisés tuvo que hacer grandes ajustes en su vida para poder unirse a Dios en lo que él estaba haciendo. Vamos a tener que ajustar nuestra vida. Tristemente muchas veces queremos ajustarnos, queremos que Dios se ajuste a mis planes, a mis ideas, a lo que yo quiero. Pero no es así. Usted y yo tenemos que acomodarnos, modificarnos, dejarnos moldear por Dios, dejarnos usar por Él. ¿Cómo está, Suriel? Moisés tuvo que hacer esos grandes ajustes, dejar su vida para ir a servir a Dios, ir y liberar a un pueblo rebelde. Muchos pasajes del Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio ilustran cómo se reveló Dios a Moisés a medida que Moisés obedecía. Y fue paso a paso. Fue un paso a la vez, un día a la vez. A medida que Moisés obedecía a Dios, Dios le iba revelando. Dios realizaba a través de él lo que Moisés no podía hacer. El siguiente es un ejemplo en el cual Moisés y el pueblo llegaron a conocer a Dios como su libertador. Moisés llegó a conocer a Dios por experiencia cuando él obedeció y Dios realizó su obra por medio de él. Pero fue hasta que Moisés decidió obedecer. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar seco, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su lado derecho, a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Dios vino y le habló a Moisés de su voluntad. Él quería que Moisés fuera a Egipto para usarlo de intermediario. ¿Lo podía haber hecho Dios solo? Sí. Pero Él siempre usa a sus siervos. Solamente vemos 2 ocasiones en las cuales Dios actuó solo, con el Espíritu Santo y con su Hijo Jesús, que fue en la creación y en la resurrección. No hubo intervención humana. Pero en todo lo demás, Dios usó siervos. Dios lo hacía. Dios lo hizo. Estaba el ejército atrás, el mar rojo enfrente, montaña de este lado, montaña de este otro lado. No podían salir. Y le dice Dios: márchale adelante. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció.
algo ilógico. ¿Qué voy a hacer, Señor? Tú extiende la mano, extiende tu vara y vas a ver, se van a abrir las aguas. Pues, ¿qué hago? Obedecer. A veces tenemos problemas por todos lados y no hallamos la salida. La única salida a veces es solamente voltear para arriba. Tenemos el mar rojo enfrente, tenemos deudas, tenemos enfermedades detrás de nosotros, tenemos problemas a un lado de nosotros, por todo alrededor no hallamos la salida. La única salida que tenía el pueblo de Israel era voltear para arriba. Y de allá vino la ayuda. A Jehová clamé, estando en angustia, y él me respondió. Dios siempre va a librarnos de nuestras angustias. Dios invitó a unirse a Moisés. Y Moisés llegó a conocer a Dios por experiencia, cuando le obedeció y Dios realizó su obra por medio de él. Pero fue Dios. Dios quiere realizarlo. Dios quiere usarlos grandemente a nosotros. Dios revela lo que Él va a hacer. Y Él está, y esa revelación es una invitación para ti, para que te unas a Él. Elías era un hombre como nosotros. Elías era una persona común, así como nosotros. Y él oró y no llovió. Y volvió a orar y llovió. Y descendió fuego del cielo. Pedro y Juan, sin educación, sin nada, pero poderosos. ¿Quiénes eran? ¿Eran ellos? No. Era Dios. El doctor L. Moody fue un zapatero con muy poca instrucción y sin credenciales eclesiásticas, pero él sintió el llamado de ser misionero y fue un gran misionero. Fue uno de los pioneros para las misiones. Fue lo que Dios hizo por medio de aquel zapatero evangelista. Tal vez tú no tienes una carrera, y si la tienes, qué bueno, qué mejor. Dios ha usado ingenieros para llevar, conocemos aquí en este pueblito, hay un pastor que se llama hermano Carlos. Él iba a República Dominicana y me cuenta cómo él hacía pozos para ayudar a las personas, pozos de agua allá. Dios lo usó grandemente y ganó muchas personas para Cristo por medio de, él se introducía, les llevaba agua, y cuando les llevaba agua, les llevaba una mejor agua también, la palabra de Dios. Pero aún si tú no tienes estudios, si tú no tienes, es que yo no soy ingeniero, yo no soy doctor, yo no soy... Dios usó a un zapatero para hacer grandes cosas en el campo misionero. Decía él, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con, por, en y a través de un hombre. Bartlett quería decir cualquier hombre. No dijo que debía tener mucha educación, ser brillante o por el estilo, sino sencillamente un hombre. Bien, pues por el Espíritu Santo en él, que Moody sea uno de esos hombres. Entonces de súbito en la galería vio algo que nunca había visto antes. No era Spurgeon, después de todo, quien estaba realizando la obra era Dios. Y si Dios podía usar a Spurgeon, ¿por qué no puede usarnos a nosotros? ¿Y por qué simplemente no nos ponemos a los pies del Maestro y le decimos, envíame a mí, úsame a mí? Dios quiere usarte. Las normas de Dios son diferentes a las normas de los hombres. Dios revela lo que va a hacer, y esa revelación es una invitación para ti. No midas su vida,
No midas tu vida con las normas del mundo. No, no lo hagas. Muchas denominaciones lo hacen, muchos pastores o líderes lo hacen. No, muchas iglesias lo hacen. Por las normas del mundo, una persona o iglesia pueden parecer bien y sin embargo a los ojos de Dios ser completamente detestables. O ante el mundo pudiera ser de lo peor, pero para Dios puede Dios hacer grandes cosas. Acuérdense lo que decía el apóstol Pablo: de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para humillar a lo sabio, a lo poderoso. Dios quiere usarnos, a cada uno de nosotros. No podemos quedarnos donde estamos y seguir a Dios. Tiene que haber un cambio. Y Él es capaz de hacer cualquier cosa con una persona. Dios es capaz de hacer cualquier cosa con una persona común, plenamente consagrada para Él, a Él. Las normas de Dios para la excelencia son diferentes a las humanas. Si se siente usted débil, si se siente usted limitado, ordinario, yo no tengo nada, usted es el mejor material. Usted es el mejor material por medio del cual Dios puede obrar. ¿Por qué? Porque usted se siente incapaz. Y se siente incapaz, ¿a quién va a ir? A Dios. Porque Él es capaz. Y Dios es capaz de hacerlo. Ya llegó Panchito. Así que ya eso quiere decir que ya tenemos que terminar. Manuelito, ven por Panchito. Ahí está Panchito. El Panchito es muy travieso, Panchito. Las normas de Dios para la excelencia son diferentes a las humanas. ¿Sí? Quedémonos con eso. Si no mida su vida con esas normas del mundo. No las midamos. Recuerden a Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Y qué dijo Jesús? Me encanta lo que dice Jesús. Es más, el ministerio de Juan el Bautista duró, si acaso, 6 meses. Pero dijo Jesús: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. 6 meses duró su ministerio y le cortaron la cabeza. Pero dijo Jesús: entre los nacidos de mujeres no hay otro profeta mayor que Juan el Bautista. Un hombre que se vestía con pelo de camello, que comía langosta, que andaba en el desierto. Un vagabundo. Un vagabundo. Y dijo Dios, dijo Jesucristo, Dios mismo, dice: no hay otro profeta mayor que Juan el Bautista. No hay mayor profeta. 6 meses totalmente consagrados a Dios. El Hijo de Dios puso su sello de aprobación sobre la vida de aquel hombre. No midamos nuestra vida con el mundo. Cuando cree que nada significativo puede ocurrir por medio de usted, está diciendo más sobre lo que cree acerca de Dios que en cuanto cree de usted mismo. Vamos a orar. Si usted no conoce a Jesús, lo primero que tiene que hacer es conocerlo. Conózcalo, ábrale su corazón a Él. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, todos le hemos fallado a Dios. Y ese pecado no nos deja entrar en el cielo. Es el pecado. No es el que no, es el pecado lo que no nos deja entrar en el cielo. Y dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. Y la paga de ese pecado es la muerte. Pero dice: mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese regalo que Dios tiene para usted y para mí
es a Jesucristo. Es vida eterna en Él. Y si usted nunca le ha pedido a Jesús que entre a su vida, que entre a su corazón, dígale que entre a su corazón, que lo cambie, que la cambie. Y Él quiere hacer eso en su vida. Dígale en esta tarde: Padre Dios, perdóname. Perdona mis faltas. Reconozco que te he fallado. Me arrepiento. Transfórmame. Pongo mi confianza y mi esperanza en ti. Creo que eres mi Señor y mi Salvador. Que tu Santo Espíritu venga a mi vida y me transforme. Yo creo de todo corazón que tú estás vivo, que tú resucitaste, que tú no estás muerto. Lo creo, Señor. Gracias por perdonarme y gracias por salvarme. Entra en mi vida y entra en mi corazón. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración de todo su corazón, Dios lo ha visto. Y es la mejor decisión que nosotros podemos hacer. Y únase a Él. Si usted ya tiene a Jesús, únete a Él. Acércate a Jesús. Te aseguro que es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor que tú puedes hacer en tu vida. Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude a mirar donde Él está obrando, a unirnos a Él, a tener esa relación personal y real con Dios. Dios es un Dios real. Créale a Dios. Créale a Él. Y nuestra fe no está basada en algo irreal. Les estoy hablando de un Jesús que resucitó, un Jesús que demostró ser Dios, un Jesús que ha dejado su palabra. Les estoy hablando de un Dios verdadero, un Dios que quiere transformarnos. Él es un Dios real. Nuestra fe no es una fe vana, no es una fe que esté fundada en, pues cree y nada más así. No, nuestra fe está fundada en algo real, en algo verdadero, en Jesús. ¿Sí? Vamos a orar por todo lo que está sucediendo, orar por lo del coronavirus y que Dios nos ayude a nosotros, que Dios nos libre y que Dios nos use también donde quiera que nosotros nos encontremos. Padre, gracias te damos por todo lo que tú nos das, por ese gran sacrificio, Señor. Siempre te agradecemos esto. Te rogamos que tú bendigas este tiempo, estos estudios, que tu palabra llegue a nuestros corazones y que podamos ver un cambio, Señor, en nuestra vida, un cambio para bien. Te pido que tú bendigas a cada una de las personas que están viendo el video o lo estarán mirando después. Por favor, que este virus que estamos viviendo hoy en día, pues pronto pase, Señor, y que esto nos ayude a nosotros a acercarnos de corazón a ti, sabiendo que en ti tenemos esperanza, sabiendo que en ti tenemos pues la confianza de que tú haces lo que a ti mejor te parece, Señor, para nuestra vida. Ayúdanos a aceptar tu voluntad y que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor. Cura a las personas que tienen ahorita el virus, por todos los conocidos que están ahorita batallando. Por favor, te los ponemos en tus benditas manos. Las personas que están allá en México, por favor, sánales, Señor. Dales aire en sus pulmones, Padre, que no batallen, Señor, por favor. Te lo rogamos, te lo suplicamos de todo corazón, que tú los sanes, Señor. Sé con nosotros o las personas que aún no les da, cuídanos y que pues si tú quieres, Señor, que no nos toque. Y si tú quieres, limpia todo este mundo. Primeramente de toda esa maldad, de todo ese pecado que existe, Señor. Tú has venido a derramar tu sangre
por nosotros. Gracias te damos por todo. Bendícenos y bendice tu tierra, Israel. En Cristo Jesús te lo rogamos todo esto. Amén. Muy bien, muchas gracias por haber estado aquí sintonizándonos. Saludos para todos. Saludos para Efraín Hernández, para Verónica, para mi mamá. Ahí ya voy, mamá. Ya voy allá a los tacos. Saludos para la hermana Laura, hasta allá está Jico. Para Mirna Romero, hasta allá está Puerto Arturo. Para nuestra hermana Lorena Olvera, hasta allá, hasta Ciudad Victoria. Para el Paco Pacorro, de los Vázquez, el Más Cotorro, hasta allá está Jico, a Lucerito, a Avi, a Ami, a nuestro hermano Gerardo, a nuestra hermana Fabiola también, a Bianca Marrufo. Salud para Carlitos, ya tiene mucho que no lo veo. Saludos para todos los que están ahí conectados. Y para todos los demás, que no puedo ver quiénes son, pero que están ahí, saluditos y que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Estaremos pasando ya a la segunda unidad. Dios obra a través de sus siervos. Mañana, bueno, el día de mañana vamos a mirar a Dios, o una vida, la vida centrada en Dios, la vida centrada en Dios. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Una vida enfocada o en confianza en Dios, dependencia de Dios y de su poder. ¿Sí? Entonces mañana aquí los esperamos 7:30 de la noche. El sábado y domingo no tenemos hasta el lunes. Que el Señor les bendiga y nos vemos. El pastor Manolo Vázquez estuvo aquí con ustedes. Bye bye.